Facundo Churrarín es director general de tránsito en el municipio de la ciudad de Neuquén, que ya hace ¿cuánto? ¿Un mes que tiene tolerancia cero en alcohol, Facundo? Que sí, a partir del 19 de junio se puso en vigencia, la madrugada del día 19 se puso en vigencia la ordenanza de tolerancia cero al momento de conducir. Estuvimos con Luciano Ortiz Luna del CIEN y te hago la misma pregunta. ¿Cambió la realidad antes y después de la ordenanza? Bueno, es muy nueva la ordenanza para hacer un balance. Lo que uno puede sí observar, y se notó sobre todo este último fin de semana en el control que realizamos en la ciudad de Neuquén, es que comenzó a aparecer la figura del conductor designado. Es decir, esta persona que se designa como conductor, que lleva un grupo de personas, pueden ser familiares o amigos, y que obviamente después lo corroboramos al momento del control, que efectivamente le daba cero, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Que se empiece a manejar esta sintonía en función de la nueva ordenanza. No me puedo resistirme a la pregunta. ¿Y sigue habiendo algunas estrategias para tratar de disimular a aquellos que se llevan una pastillita de menta, los otros que consumen tal o cual otra sustancia para ver si pueden disimular el alcohol? Sí, se buscan las estrategias, pero la única forma de que el alcohol se vaya del cuerpo es esperar a que el metabolismo del cuerpo haga su proceso. Entonces tenemos un 90% del alcohol que lo trabaja el hígado y un 10% restante que va por sudoración o por exhalación. Con lo cual el 90% del alcohol que uno ingiere tiene su tiempo de metabolismo, es decir, eso lo hace el hígado y no hay forma de uno poder adelantar ese proceso. ¿Y hay estrategias para eludir los controles de tránsito? Bueno, una estrategia podría ser que cuando uno vea, los controles en primer lugar, y esto quiero aclararlo, no se pueden hacer debajo de un árbol o en una zona oscura sin estar señalizado. Es decir, porque el control, eso no sería un control, eso sería esconderse. Una casa de claro, exacto. El control tiene que estar señalizado, además también por una cuestión de prevención y de preservar la integridad física del inspector que está en el lugar trabajando, ¿no? Entonces tiene que haber conos, tiene que estar identificado, seguramente hay algunas balizas, móviles policiales. Entonces, bueno, el conductor cuando lo ve, si tiene alguna calle alternativa para escapar, probablemente escape. Tratamos siempre cuando armamos un control de buscar un lugar donde la persona sea una especie de que entró ahí y bueno, y si le toca el control le toca, ¿no? Y después, bueno, puede ser que se dé el caso de que se avisen entre algunas personas cuando ven el control, se avisen, che, mira, hay control en tal lugar, eso son cosas normales que pueden ocurrir. De hecho, hace poco se encontró un grupo en Facebook también, algo de controles de tránsito, alentando o informando acerca de los controles. Bueno, si estas cuestiones ocurren, lamentablemente, el único fin que tienen es tratar de evitar un control, nosotros seguiremos controlando y justamente tratando de rotar los controles para no estar siempre en el mismo lugar. Esta suerte de amesetamiento en cuanto a los conductores particulares a los que el alcohol les dio positivo, el test de alcohol les dio positivo, que está en el orden más o menos del 10%. ¿Es producto de la novedad, digamos, de la ordenanza, o es tal vez un valor que empieza a estandarizarse? Bueno, ojalá se empiece a estandarizar y se empiece a bajar, ¿no? Que es un poco lo que uno está buscando. Por supuesto, el primer fin de semana prácticamente no encontramos a nadie alcoholizado, producto de que a lo mejor fue un poco la publicidad que se salió, la promoción que se hizo de la ordenanza. Muchos encararon la ordenanza por el lado de la multa, ¿no? Es decir, mirá que eso, las multas llegan hasta 40.000, 45.000 pesos. Bueno, ese no es el espíritu es que la gente empiece a entender de que uno tiene que tomar conciencia a la hora de manejar un vehículo y no lo puede hacer alcoholizado. Y este otro dato también que es interesante tener en cuenta, porque mucha gente te dice, pero yo me tomo un vaso de vino y no estoy alcoholizado. Es la persona lo que cree que no está alcoholizada, pero el alcohol está dentro del organismo y con mínimas dosis ya comienza a generar efectos en la persona. Y por supuesto no va a ser los mismos efectos que pueda generar en vos o en mí o en otra persona, pero los efectos están. A veces no son notorios, pero están. Va a depender del metabolismo de cada uno. Exactamente. Sí. ¿Han advertido también algún tipo de queja en sectores como... Digo, esta es una ciudad de servicio y entre los servicios está la gastronomía. ¿Hubo quejas del sector gastronómico con respecto a esto? ¿No? A nosotros, particularmente el área de tránsito, no nos llegó ninguna queja. Sí hemos leído en diarios algunos informes periodísticos que demuestran, digamos, de que podría haber una baja del consumo de alcohol. A nosotros particularmente, por lo menos la gente de ACIPAN, que sería la cámara que nuclea también los comerciantes, no nos ha llegado a nosotros puntualmente algún reclamo. No sé si a una otra área del municipio. Claro. Facundo, y cuando detectan a una persona con alcohol, me imagino que no debe ser lo mismo 0.10 que 1.10 o 3.0.
y no estamos hablando de motores, estamos hablando de gramos por litro Sí. de alcohol por litro de sangre. Sí. ¿Cómo siempre hay inhabilitación para conducir y siempre hay multa, cualquiera sea el valor que esté por arriba de cero? Exacto, a partir de esta nueva ordenanza, que es la 13.452, prevé justamente que a partir de la mínima cantidad de alcohol que se otorga en sangre hasta 0,5 se otorga una cierta cantidad de días de inhabilitación. Y después va pasando de 0,5 a 1, va trabajando por escalas. Y a partir de cualquier valor que se dé, ya la persona queda inhabilitada para conducir. Esta inhabilitación la pone el juez de faltas, porque también hay que ver si la persona no es reincidente, si la persona no tiene otros antecedentes de otra naturaleza ligadas también al consumo de alcohol. Entonces, digamos, la inhabilitación está desde el momento que la persona se detecta alcohol en sangre, y si un conductor profesional que ya de antes tenía 0, excede 1 gramo de alcohol por litro de sangre, se destruye la licencia. Claro. Yo sé que el año pasado estuviste trabajando en licencias de conducir, reformulando el esquema de consultas o de examen, digamos, la instancia de evaluación de cuál era el grado de idoneidad que tenían las personas que asistían a tramitar la licencia de conducir. ¿En dónde se está poniendo el foco ahora y qué va a cambiar con la nueva licencia que es la licencia nacional de conducir? El foco se tiene que poner en que las personas que van a subirse a un vehículo entiendan que lo que van a manejar no es algo tan sencillo como uno cree. Si uno tiene el antecedente que a uno le enseñó a manejar su papá, su abuelo, un tío, un amigo, alguien le enseñó a manejar. Cuando le enseñó a manejar, le enseñó los conceptos que a esa persona le dieron resultados, pero nunca tocaron una ley de tránsito o vieron conceptos técnicos. Un concepto técnico común y corriente es saber cuál es la distancia segura de seguimiento entre dos vehículos. Es decir, ¿por qué hoy tenemos tanta cantidad de choques por aproximación? Porque no se deja esa distancia. Entonces, cuando la persona, el auto delante frena de golpe y el de atrás que viene atrás quiere frenar, obviamente es tan poco el espacio que lo termina colisionando. Entonces se trabajó mucho en enfocar también lo que es elementos de seguridad activa y pasiva dentro de un vehículo. Es decir, que la persona conozca, un motociclista, por ejemplo, tiene que conocer cuáles son las partes del vehículo. Tiene que saber, por ejemplo, qué es la transmisión, cada cuánto tiene que aceitar la transmisión. Algo tan elemental, digamos, que hace la vida de un motociclista, por ejemplo, ¿no? ¿Y las estadísticas qué nos indican aquí en la ciudad de Neuquén? ¿En cuanto a qué? En cuanto al área a tu cargo, digo, la cantidad de infracciones labradas, los pedidos de inhabilitación, no solamente la aplicación de esta ordenanza, que es la del alcohol cero, sino esto que tiene que ver mucho con la educación de las personas, con la seguridad vial y con el respeto a la normativa vigente. Bueno, por una cuestión de cómo se distribuyen los inspectores perdón, dentro de la ciudad, el primer semestre del 2016 labramos 13.300 actas de infracción, de las cuales 8.900 corresponden a mal estacionamiento o estacionamiento en lugares prohibidos. Por ejemplo, zona bancaria, carga y descarga de mercaderías, garage, rampas para silla de ruedas, ochavas, en lugares prohibidos, en centros médicos. Es decir, el mal estacionamiento en la ciudad de Neuquén es un poco la estrella, digamos, la vedette de la cantidad de infracciones que se labran. Y dentro de esas 8.900, 2.200 corresponden a acarreos. Es decir, que 2.200 vehículos fueron acarreados en el primer semestre. Es decir, la grúa pasó por el lugar, se llevó el vehículo y lo llevó a que después, posteriormente, la persona se presente, se notifica de la infracción y se lleva el vehículo pagando la tasa de acarreo. Facundo, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Como cierre, aprovecho estos minutos para rescatar algunos conceptos en particular. Por lo menos por el testimonio de Churrarín, de Facundo Churrarín, no hay reclamos del sector comercial respecto de algún impacto de la ordenanza tolerancia cero, por ejemplo en gastronomía. Al menos no lo han recibido ellos puntualmente de las cámaras que agrupan al sector comercial. Por otro lado, también coincide que hubo en la primera instancia un mayor ajuste, si se quiere, en la conducta de los conductores con respecto a la ordenanza de tolerancia cero, de alcohol cero en la ciudad de Neuquén. Por otro lado, la ordenanza sigue siendo joven y falta todavía un tiempo de maduración y de acostumbramiento de los conductores a esa ordenanza. Por otro lado, tenemos la mirada de Luciano Ortiz Luna, que nos ha dicho, sí, en los primeros días hubo un acatamiento a la misma, pero después hubo una flexibilización en la conducta de las personas. Y este es un dato interesante, un dato particular, un dato al que hay que mirar con otro nivel de atención. Nos vemos en 7 días. Gracias.